¿Qué mueve nuestras vidas en este tiempo? ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo año que está comenzando? ¿Hacia dónde se proyectan nuestras vidas? ¿O cómo podemos nosotros identificar cuáles son las motivaciones que están haciendo que nuestras vidas caminen en este año que recién está comenzando? Hoy en Generando Fe vamos a hablar de cómo podemos llevar una vida de fe. Vivamos por la fe. Bienvenidos. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Muchos viven en una carrera constante por alcanzar metas, por lograr fama, por lograr reconocimiento en esta sociedad. Y debemos tener mucho cuidado con esto. No es que nosotros como cristianos no podamos tener aspiraciones personales o no podamos nosotros desear estar en un estado cada vez mejor o en un estado, en una posición cada vez mayor. Por supuesto que Dios anhela, como dice su palabra, bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, reconociendo o dando a entender que para Dios es más importante bendecir nuestra alma, nuestro espíritu, que vivamos en una relación libre, en una relación con Él en libertad, que tengamos paz, que tengamos amor, que tengamos ese amor para brindar a los que están a nuestro alrededor. Pero también las circunstancias o digamos que los afanes constantes de este mundo ciertamente en oportunidades nos guían y nos llevan por esas aguas turbulentas que son la autosuperación, el deseo de figurar o de alcanzar cada vez más y más cosas en lo material, y de esto pudiéramos hablar mucho. Existen demasiadas personas en la actualidad que fundamentan o que están fomentando, mejor dicho, en la vida del ser humano el deseo de autosuperación, buscar soluciones dentro de nosotros, que en nosotros mismos podemos encontrar soluciones para cualquier circunstancia. Esto tiene que tener una balanza, debemos ponerlo en una balanza. El Señor en su palabra nos enseña de qué manera debemos vivir, y no lo hace el Señor como de una manera impositiva. Dios no impone una manera de vivir a nuestras vidas. Dios nos enseña o nos muestra una manera nueva de vivir, una manera que de cierta forma nos garantiza paz, nos garantiza seguridad, nos garantiza confianza, nos garantiza que podemos llevar un equilibrio emocional en cada una de las facetas o de las áreas en nuestras vidas, de manera que podemos nosotros ver el horizonte con mayor esperanza o con una esperanza perdurable, una esperanza que nos permita vivir confiadamente. ¿Qué significa vivir por la fe? Vivir por la fe es tener una confianza plena en Dios, de tal manera que sin Él yo no podría vivir. Usted se ha puesto a pensar qué sería de su vida si Dios no fuera el Señor de su corazón. Tal vez usted diga, bueno, yo le entregué mi vida a Cristo hace muchos años, pero tengo bastante que no voy a una iglesia, o me congrego muy de vez en cuando tengo tiempo, cuando el trabajo me lo permite. Hemos colocado tal vez en un segundo plano las cosas de Dios. Ya no te queda tiempo para orar, ya no te queda tiempo para leer la Biblia, mucho menos para ir a la iglesia. Entonces decimos, bueno, pero yo le entregué mi vida a Cristo, pero Dios tiene que entender que yo tengo que pagar mis cuentas, que yo tengo que sustentar mi casa, y a veces colocamos como una excusa para no hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, el decir, bueno, pero es que Dios dice que mi primer ministerio es la familia y el domingo es el único día que yo tengo libre y yo se lo quiero dedicar a mis hijos, cosa que no está mal. Pero tenemos que también enseñarles a nuestros hijos, a nuestra familia, que el ir a la iglesia
Es un lugar que nos permite compartir en familia y nos permite juntos en unidad buscar y encontrarnos con ese gran y buen Dios creador que nos ha dado todo y a Él se lo debemos todo. De manera que vivir por la fe significa tener una confianza plena y absoluta, de tal manera que si sintiéramos que Dios nos falta, tal vez nuestras vidas se acabarían. Esto puede sonar muy romántico para algunos, pero la Biblia nos lo dice de una manera muy clara. Dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces Dios nos está mandando a vivir plenamente por medio de la fe. La fe es un ingrediente fundamental e importante que Dios diseñó, viene de Dios, es de Dios, pero fue creada para cada uno de nosotros, sus hijos aquí en la tierra. El Señor no necesita fe para alcanzarnos a nosotros. Nosotros necesitamos creer que Él está, que Él es real, que Él existe y por lo cual yo me puedo acercar a Él confiadamente, como dice el salmista, al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Ese oportuno socorro que trae a nuestras vidas misericordia, que trae perdón, que trae sanidad, que también trae respuesta en momentos de dificultad, en momentos de problema. Es sentir la mano de Dios en esos tiempos de oscuridad y saber que aunque no estoy viendo nada, Él está guiando mis pasos, Él está guiando mi vida. Y no me dirijo hacia un abismo, sino que Él me está llevando hacia un puerto seguro. De modo que el fomentar la autosuficiencia y la dependencia nuestra para solucionar cualquier tipo de conflictos puede terminar llevándonos por un camino escabroso que puede terminar con nuestra vida de fe en el Señor. De manera que debemos nosotros confiar plenamente en el Señor. De eso se trata cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en mostrarnos cómo depender de Dios. El mismo Jesús acá en la tierra nos dio el ejemplo. Él oraba al Padre, Él dependía del Padre aún siendo Dios, aún estando en esta tierra con todas las facultades que el Señor le había dado en su humanidad y en su deidad. Él dependía del Padre, Él pedía la autorización del Padre, Él oraba al Padre, levantaba sus manos. Recordemos a Jesús al frente de la tumba de Lázaro, mira al cielo, habla con Dios y le dice: Señor, glorifícate, para que todos estos entiendan. Entonces Él oraba con Dios, o a Jesús en el Getsemaní, o en diferentes ocasiones la Biblia nos muestra a un Jesús siendo Dios, pero dependiendo del Padre, dependiendo y poniendo su confianza en Dios. Entonces tú dices, bueno, pero si Jesús era Dios, ¿por qué Él tenía que hacer esto? ¿Por qué Jesús tenía que orar? Porque además de Él ser hombre, pues por supuesto era Dios, pero también venía a darnos una enseñanza muy clara y a mostrarnos con su ejemplo de vida, con lo que Él era y con lo que Él hacía, mostrarnos cómo debemos cada uno de nosotros como hijos comportarnos como padre, cómo debemos vivir por fe. Esto es algo bien interesante. Por supuesto, todas nuestras habilidades son importantes y pueden impulsarnos para que alcancemos muchas cosas en la vida. Esto viene de Dios también. Pero ¿y si un día nos faltan cada una de estas habilidades? ¿Qué pasaría si estas habilidades o estas capacidades mentales y físicas, que por supuesto llega un punto en nuestras vidas en el que ya no, como que no crecen más, sino que al contrario sentimos que cada vez tenemos menos habilidades, menos reflejos, menos oportunidades laborales por nuestra edad, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa si esas habilidades y esos virtudes en nuestras vidas comienzan a decaer y comienzan a bajar o a menguar? Entonces nos deprimimos, entonces sentimos que la vida se nos viene abajo, nos sentimos en un estado de derrota, en un estado de desilusión total en nuestras vidas. Tal vez miramos al cielo y decimos: Señor, ¿por qué me abandonaste? Sencillamente porque ya no puedes confiar más en tus habilidades. Por eso es que el Señor es tan sabio y nos dice: confiemos, el justo por la fe vivirá.
El justo no va a vivir por sus habilidades. El día que nuestras habilidades físicas y mentales ya no sean las mismas de hace 20 o 30 años, ese día podremos decir: Señor, gracias. Porque mirando hacia atrás puedo saber que tú has estado conmigo, y aún en mi vejez, aún en este momento puedo decir que tú estás conmigo. Aún en mi debilidad puedo sentir que tu presencia me rejuvenece, y nada ni nadie me puede quitar eso que yo he vivido contigo, es esa vida de fe que he llevado contigo. Experimentar milagros a través de nuestra fe en Jesucristo es la cosa más maravillosa, y que cada vez nos arraiga y nos ata y nos amarra más a nuestro Señor Jesucristo, a vivir por Él. Esto es algo maravilloso. Esta frase de el justo por la fe vivirá aparece en 3 oportunidades en la Biblia. La primera la leí, Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Y Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces son 3 versículos que nos dan una connotación bien relevante, y en este último hace referencia a la distinción nítida entre un modo de vivir de una persona tal vez como digamos insolente, un poco arrogante, y de cómo viviría un justo, ¿no? El insolente no tiene un alma recta, no se preocupa por las cosas espirituales, anda afanado por los, valga la redundancia, afanes de este mundo, por las preocupaciones de este mundo. Mas el justo anda preocupado por alimentar su espíritu, porque sabe que cuando las habilidades, cuando el trabajo mengua, cuando viene tal vez una enfermedad, cuando se presenta algún percance en la familia, su socorro no va a venir de sí mismo o de ninguna otra persona a nuestro alrededor, sino que va a venir directamente de Dios. Y ahora usted me puede decir: bueno, pero Dios puede usar personas, Dios puede usar cosas tal vez para bendecirnos. Por supuesto que sí, pero un insolente, solamente una persona insolente es aquella que no reconoce la bienaventuranza de Dios o la bendición de Dios que viene por medio de alguna persona o que viene por medio de cualquier otro lugar. Y una persona justa es aquella que reconoce que Dios está bendiciendo tu vida y Dios te está dando respuesta a cualquier situación por medio de algo o por medio de alguien. Entonces hay una manera de pensar totalmente distinta, y Dios respalda a los justos. Dios respalda a aquellos que viven por fe. La fe no es para tirarnos en el abandono. La fe no es para aquellos que están sumergidos en problemas. La fe es para todo aquel que quiera llevar y vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús. Si usted es una de esas personas que está pasando por dificultades, que ha comenzado este año 2024 con más preguntas y con más interrogantes que respuestas, que ha empezado tal vez este año con un espíritu de derrota, que ha dicho para sí mismo: este año no pinta nada bien, las noticias nos están diciendo que otra vez viene una pandemia, que otra vez debemos usar mascarilla, nos van a volver a meter en cuarentena. Si estás viviendo en presiones externas y bajo pensamientos de fracaso, de miedo, de terror, entonces necesitas urgentemente tomar la palabra de Dios y comenzar a vivir por fe, comenzar a alimentar tu espíritu, comenzar a desechar todos los dardos de fuego del maligno que vienen en forma de noticias, en forma de preocupaciones, de necesidades, y que puedas hoy tomar la decisión de decir: Señor, yo pienso vivir el 2024 en fe,
en la fe que viene de Jesús, en la fe que nos enseña la palabra de Dios. Y pudiera mencionarte hombres de la palabra de Dios y mujeres también, por supuesto, que vivieron por fe, que tuvieron la fe para creer en Dios, ¿verdad? Y comenzaríamos tal vez hablando de Noé, tal vez hablaríamos de Abraham, hablaríamos también de este gran personaje como lo fue Job, que pasó también por infinitas calamidades y tuvo muchos problemas, pero jamás su fe titubeó y confió hasta lo último en nuestro Dios y sabía que Dios estaba al tanto de cada situación. También podemos mencionar mujeres como María Magdalena, que vio en Jesús la respuesta a un estilo de vida que ella llevaba y decidió enamorarse de la predicación del Evangelio de Jesucristo y entregar su vida para que Jesucristo pudiera llevar el mensaje. O bueno, muchas mujeres y muchos hombres que la Biblia nos menciona para que como ejemplo podamos tener y decir: sí se puede vivir por fe. En circunstancias adversas, en circunstancias buenas, podemos vivir por fe. Es necesario que entendamos que el Señor está al tanto de cada situación en nuestras vidas. Vivir por fe puede exigir que renunciemos a diferentes maneras de vivir, que renunciemos a diferentes estilos de pensamiento, que dejemos ciertas costumbres, que abandonemos ciertas amistades, porque el vivir por fe nos hace vivir o llevar una vida que agrade a Dios. Y ciertamente nosotros en el mundo nos dejamos contaminar, o a veces es casi que inevitable involucrarnos en circunstancias o con personas que atentan contra nuestra vida de fe, y nosotros, o el Señor mejor dicho, a través de su palabra, no de una manera impositiva, pero sí de una manera recordatoria, con amor, nos dice: apártate de allí, te conviene que sigas el sendero angosto, el sendero que te lleva a la luz. Ese camino ancho que te lleva a la perdición solamente va a dejar tristeza, va a dejar amargura en tu alma y nos va a apartar más del Señor. No es la fe, es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, aun cuando parezca que todo está por desmoronarse. A pesar de las adversidades que tengamos que enfrentar en este año 2024, te invito a creer en Jesús. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador. Él es quien perdona nuestros pecados, quien sana nuestras dolencias, quien rescata del hoyo nuestras vidas. Él es nuestro alto refugio, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro amigo por excelencia. Confía en Jesús y definitivamente no te vas a decepcionar. Jamás vas a salir decepcionado de la presencia del Señor. Este era el mensaje que quería compartir con ustedes para comenzar este nuevo año 2024 y bendecirles de parte del Señor, sabiendo que Él está haciendo su obra, esa obra que comenzó en tu vida, tal vez hace años, tal vez hace meses, tal vez pueda comenzar hoy esa obra en tu vida. Tal vez estás escuchando este mensaje y tal vez nunca habías escuchado hablar de la fe, nunca habías escuchado hablar de Jesús. Hoy Jesús toca la puerta de tu corazón y te dice: abre tu corazón, quiero entrar a tu vida, quiero ser el Rey y Señor de tu corazón. Si ese es tu caso, te invito a que te comuniques allí en nuestras páginas, en nuestras redes sociales o en los números de contacto que tenemos en Vida TV. Vamos a estar prestos para escuchar tu testimonio, para escucharte hablar de Jesús, para escuchar tal vez tus dificultades, tus problemas, y en lo que podamos ayudarte por medio de la palabra de Dios para llevar una vida de fe. Estamos completamente abiertos desde este humilde espacio que el Señor ha puesto para bendecir a muchas y muchas personas por medio de las redes sociales. Te bendecimos y quiero terminar con una frase que decía mi gran amigo que ya está con el Señor, partió con el Señor, mi amigo Chote Garavito allá en Bogotá. Decía: que Dios nos bendiga y que Dios nos perdone. Hasta luego. Caídos, sana a los enfermos y ordena tu